Tenemos a Adrián Celaya, presidente de Care Group, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas, buen día. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Igualmente, Adrián, un placer volver a tenerte por aquí en un día movidito en Europa, con mucha conmoción, mucho shock, sobre todo en Francia, en Alemania. Antes de entrar en otras materias, quiero preguntarte por estos resultados de las elecciones europeas y sobre todo el batacazo para Macron y para Olaf Scholz. Sí, efectivamente, aunque son batacazos de alguna forma previstos, no dejan de ser importantes, ¿no? Eran más o menos las encuestas, todas ellas anticipaban algo similar. En el caso de tanto de Scholz como de Macron han sido golpes muy importantes que con consecuencias distintas. Es un tanto sorprendente realmente lo que está pasando en Francia como consecuencia de esta decisión de Macron que claramente ya estaba premeditada porque la hizo pública antes de incluso de que se supieran los primeros datos oficiales, simplemente con las encuestas a pie de urna, digo, esta decisión de convocar elecciones legislativas. Está habiendo muchísima especulación alrededor de este tema, cuáles son realmente las motivaciones, qué es lo que se pretende. Una opción, la más simple, es de carácter electoral. Es simplemente pensar que en una elección legislativa, al ser a doble vuelta, que pueda beneficiarse Macron pueda beneficiarse, como le ha sucedido en otras elecciones similares, de, digamos, ese concepto del frente anti-Le Pen y que en la segunda vuelta candidatos o votos de otros partidos se vuelquen a favor de los candidatos del grupo de Macron simplemente para que no salgan los candidatos del reagrupamiento nacional, ¿no? Bueno, esa es quizás una expectativa más lógica, pero esto no encaja demasiado con el contexto geopolítico en el que vive Europa y en el que el propio Macron se ha introducido en las últimas semanas y meses, cuando él está de alguna forma liderando un proceso que nos puede llegar a una guerra europea en cuestión de semanas o de meses. Abrir este periodo de incertidumbre política dentro de la propia Francia parece contradictorio. Por eso algunos analistas han especulado con la posibilidad de que estemos quizás ante una cierta maniobra de distracción, pero eso lo veremos en los próximos días y semanas en función de qué decisiones vayan tomando la OTAN, por un lado, si se quiere, pero el propio Macron en relación con el frente de Ucrania, digamos. Con respecto a Alemania, bueno, ya digo, en conjunto era un panorama más o menos previsto, pero el que se confirmen estas previsiones es, por un lado, implica un debilitamiento importante de los partidos tradicionales, por un lado, también una división tremenda en Alemania entre las regiones que proceden de Alemania Oriental y el resto, mientras en el resto la democracia cristiana clásica ha salido claramente ganadora en prácticamente todas las circunscripciones. En el oriente, en Alemania, lo que era Alemania Oriental, las regiones que fueron Alemania Oriental en su momento, pues Alternativa por Alemania, digamos, la alternativa populista conservadora ha sido claramente victoriosa, además de tener en cuenta el surgimiento con mucha fuerza del nuevo partido BSV, que es, digamos, populista de izquierda. Entre los dos aspiran claramente a controlar prácticamente todas las circunscripciones del este de Alemania, y esto lo vamos a ver en las próximas elecciones regionales de este año. Porque, claro, lo que sí vemos es que estas elecciones europeas probablemente no van a tener una repercusión directa, teniendo en cuenta, primero, las competencias del Parlamento Europeo, que son muy limitadas comparadas con las de los parlamentos nacionales, aunque se hayan ampliado en los últimos años. Pero sí van a ser muy relevantes de cara a facilitar la creación de una opinión pública cara a las próximas elecciones. Porque hay que tener en cuenta, sin embargo, por otro lado, que desde el punto de vista de lo que son las decisiones fundamentales, probablemente se mantendrá el consenso entre los grupos tradicionales, ese consenso tradicional en Europa, y esto quiere decir que en los temas más importantes seguramente votarán de forma conjunta. Hay que tener en cuenta que ahora lo más importante para Europa es en buena parte política internacional, es geopolítica. Es la relación entre Europa y los países emergentes, fundamentalmente en China y Rusia, y por su posición con respecto al conflicto en Ucrania. Y en estos temas los partidos tradicionales van a estar claramente de acuerdo y probablemente van a votar de forma conjunta.
Ian, hablábamos de Francia, ¿no? Hablábamos también de Alemania, hemos visto, bueno, pues también en Austria, ¿no? Que ha habido cierto movimiento, hemos visto, bueno, un auge de posiciones más extremistas, ¿no? En estas elecciones europeas. Quiero preguntarte qué relación hay con el conflicto en Ucrania y también cómo valoras o cómo se ha valorado en Rusia estas elecciones europeas. Hemos visto bastantes bromas, ¿no? Bastantes chanzas con Emmanuel Macron, casi uno de los más beligerantes y que ha sido, pues, el gran perdedor, sin duda, de estas europeas. Bueno, sí, esto es lógico teniendo en cuenta que tanto Macron como Scholz han sido protagonistas, grandes protagonistas de los movimientos de la Unión Europea y de la OTAN en su conjunto cara al conflicto en Ucrania, ¿no? Eh, bueno, digamos que este conflicto en Ucrania ha sido una pieza más. Ha sido una pieza más porque, claro, si nos fijamos en el contexto, lo que está ocurriendo es que tenemos, por un lado, una serie de partidos tradicionales que, en teoría, se llaman a sí mismos de izquierda, derecha, centro, pero que, en realidad, todos se mueven dentro de los mismos esquemas. En realidad, la izquierda, la derecha y el centro desaparecieron en los años 90 y se convirtieron todos ellos en matices, todos ellos dentro del ámbito socioeconómico, vamos a decir, neoliberal, dentro del ámbito sociocultural cosmocapitalista y dentro del ámbito geopolítico atlantista. Con lo cual es lógico que a medida que el sistema dominante, el modelo, va teniendo problemas, y es evidente que esos problemas se han ido acumulando en el tiempo, con un modelo económico que en los últimos 30 años no ha funcionado, con unas expectativas que existían en los años 90 de que Europa se convirtiera casi en el rey del mundo, a partir de la ampliación que se esperaba de la reunificación alemana, teniendo en cuenta que íbamos a ser 500 millones de personas con un altísimo nivel de formación tecnológico, etcétera. Nada de eso ha sucedido. Al contrario, Europa ha ido constantemente perdiendo posiciones, la economía europea lleva 15 años estancada, la demografía hundida. Claro, todo esto es algo que debía transformarse lógicamente en proyectos alternativos, en nuevas propuestas de modelos, y esto no ha sucedido precisamente por ese excesivo consenso, por esa desaparición de la oposición real. Y entonces es lógico que esto se vaya, y eso ha ido sucediendo progresivamente en el tiempo, que eso se vaya manifestando en que surjan modelos o grupos alternativos de carácter, bueno, pues más o menos racional, más o menos populista, pero que surjan reacciones y que esas reacciones, a medida que los partidos tradicionales no reaccionan, no son ellos mismos capaces de solucionar los problemas, pues que esas reacciones se vayan acumulando en el tiempo. Y esto es el contexto en el que nos encontramos. Evidentemente, esa posición atlantista cerrada y de enfrentamiento cada vez más frontal con Rusia y con China, que en este momento nos puede llegar fácilmente a una guerra europea, de ámbito europeo por lo menos, pues evidentemente es un factor añadido más. Pero se ve muy claramente que esas reacciones, digamos, populistas o de derecha o de izquierda, pues sistemáticamente tienden a mirar hacia modelos alternativos en los países emergentes y a Rusia en concreto. A muchos de ellos se les tacha de prorrusos, etcétera, y esto no es casualidad, evidentemente. Esos modelos alternativos de los países emergentes tienen una influencia en todos los movimientos alternativos en Europa, y esto es lo que nos está diciendo que, en definitiva, la verdadera dialéctica en Europa se está convirtiendo en qué posición adoptan los distintos grupos políticos con respecto a esa gran encrucijada mundial, esa opción entre mundo unipolar y multipolar. Tenemos todos los partidos tradicionales, están claramente posicionados en un ámbito, y es lógico que esa oposición, con unos u otros nombres, con unas u otras características, pues vaya adquiriendo un peso sucesivo a medida que los problemas se acumulan y no se solucionan. Bueno, pues hablando de problemas que no terminan de solucionarse, quiero preguntarte también por el problema entre Rusia y los bálticos. Contábamos hace apenas unos minutos nuevos ejercicios, bueno, por parte de portamisiles rusos, también de aviones, los famosos Tu-95. Son ejercicios habituales, lo hemos contado ya en numerosas ocasiones, pero quiero preguntarte por este conflicto, ¿no?, entre Rusia y los bálticos, sobre todo después de las declaraciones, pues, por parte de los principales líderes, ¿no? Estonia está en el foco con Kaja Kallas, que ha sido una de las más duras, pero bueno, Letonia, Lituania, también Polonia, que no estén los bálticos, son, bueno, pues cada vez más beligerantes con Rusia. Sí, bueno, detrás de esa posición hay razones históricas evidentes, ¿no?
por un lado, una posición lógica de precaución, de miedo, frente a un país que es mucho más grande y con el que ha habido problemas históricos, ¿no? Pero ante esa situación, estos países, en lugar de adoptar una posición más bien, vamos a decir, realista o constructiva, cara a crear un entorno razonable de convivencia con unos y con otros, pues han aceptado de alguna forma someterse a los intereses de la OTAN o de Estados Unidos. Y entonces, desde que se hundió la Unión Soviética, digamos, desde los años 90, aceptaron una influencia tremenda, decisiva, política, económica, ideológica de la Unión Europea y de Estados Unidos, no solo por lo que esa ayuda representaba en sí misma, sino desde el principio como un instrumento de oposición a Rusia. Esto puede ser comprensible, pero es un posicionamiento tremendamente negativo a largo plazo para estos países y estamos viendo lo que esa posición le está suponiendo a Ucrania. Y claro, adoptar esas posiciones tan negativas y tan agresivas frente a una potencia tan grande, una potencia vecina tan grande como Rusia, claro, no solo es irrealista, sino que es a medio y largo plazo suicida y tremendamente preocupante. Porque claro, es algo acumulativo. Simplemente el haber adoptado esas posiciones durante muchos años les hace a estos países cada vez más difícil racionalizar sus posiciones y analizar el contexto de una forma objetiva, y al final les convierte en unos títeres, en unos instrumentos de los intereses de Occidente, pero muchas veces llevándoles a sí mismos a adoptar posiciones claramente autodestructivas, ¿no? De los bálticos, también de estos ejercicios habituales por parte de Rusia. Adrián, te damos las gracias un día más por estar aquí al pie del cañón con nosotros. Muchas gracias, muy buen día. Muy bien, gracias a vosotros. Un placer. Un saludo.